Regresaba a casa confundido cuando mi padre llevó a cabo esta acción. Historias de engaño. Padre, estoy realizando esta actividad por primera vez y el lápiz que me proporcionaste es demasiado grande para mi mano. Mi nombre es Camila y tengo 18 años de edad. Siempre me he mantenido en una existencia apacible y sin complicaciones. Mi papá y yo hemos sido aliados desde que mi mamá se fue hace bastante tiempo. Un día, de manera repentina, desapareció, como si se hubiese evaporado, y desde entonces mi padre y yo hemos llenado ese espacio con amor y ternura. Siempre hemos viajado juntos como dos embarcaciones unidas, navegando en compañía a través de los desafíos de la existencia, surcando juntos las turbulentas aguas de la vida, avanzando uno al lado del otro en medio de las corrientes revueltas. Hace unos meses comencé mi experiencia en la universidad, algo totalmente distinto para mí, ya que estaba acostumbrado a la tranquilidad de un entorno reducido y protegido. Experimentaron un cambio de gran envergadura. En las charlas, se pudo interactuar con individuos desconocidos y los pasillos llenos de gente creaban una combinación de entusiasmo y estrés. Aunque mi padre mostraba contento con mis acciones, notaba su soledad al volver a casa. Su sonrisa brillante iluminaba mis jornadas, a la vez que la etapa universitaria se convertía en un torbellino de compras sin control. Comencé a asistir a eventos sociales por mera curiosidad. Para mí, todo lucía distinto, la música sonaba a todo volumen, caras desconocidas me rodeaban y se percibía en el aire una sensación de libertad. Tras una noche, descubrí un aspecto de la existencia que hasta entonces desconocía. Al volver a mi hogar tras las festividades iniciales, la noche era avanzada y en la urbe predominaba un silencio absoluto. En la cocina, mi padre esperaba con una taza de té en la mano a que yo volviera. Aunque intentaba disimular su nerviosismo, su actitud tranquila no lograba ocultar la ansiedad que sentía ante la celebración que se avecinaba. La situación fue divertida, decidí no profundizar, él estuvo de acuerdo y un incómodo silencio llenaba nuestras conversaciones nocturnas, algo que no quería admitir. Al salir de la casa, experimenté una vez más esa sensación de inquietud, como si temiera que el universo pudiera alterar mi ser. La noche comenzó igual que las anteriores, al compás de la música. Mientras me deleitaba con la música y disfrutaba de la atmósfera, opté por tomármelo con calma en esta ocasión. La calidez de la bebida me transmitió confianza y tranquilidad, como si al volver a casa tarde, todos respondieran positivamente a mi sonrisa. La puerta permanecía abierta, como de costumbre, indicando que mi padre esperaba que llegara. Se situó en la sala con su computadora portátil, la luz suave de la lámpara iluminando su rostro, a pesar de lo avanzado de la hora, reflejaba tranquilidad y sosiego. Demostraba su dedicación por conservar su buena forma física con sus amplios hombros, su figura atlética y los tatuajes visibles debajo de las mangas enrolladas. Su cabello oscuro y espeso estaba perfectamente peinado, realzando su atractivo con delicados reflejos plateados. Caminé a su lado. Al percibir un suave contacto en sus hombros por detrás, contuvo la risa y dijo. El papá dio un ligero brinco y después soltó una risa genuina, inclinándose hacia adelante, tal como solía hacer cuando se encontraba realmente entretenido. ¿Cómo se encuentra actualmente Gabriela? Indagó atrapando el aroma de mi perfume y el suyo. Licor embriagador. En este instante, estoy aprovechando al máximo todo lo que la vida me ofrece. Al sentir un ligero mareo, no pude evitar soltar una risa. Con suavidad, se levantó de la silla y colocó con determinación las manos en mis hombros. La agradable sensación de su cercanía brindaba consuelo y confianza. Ella usaba sus manos para cuidarme, y en sus ojos se veía cariño y dulzura, con un toque de preocupación. No obstante, algo adicional se encontraba allí. La inusual fragancia que emanaba y como su sonrisa no consiguió calmar mi intranquilidad hicieron que dejara de reír. Al girar la cabeza para encontrarnos con la mirada, desapareció frente a mí. La expresión que muestra transmite amor y afecto, pero también descontento. No obstante, también con algo que no provocaría una emoción totalmente alterada. Retrocedí rápidamente con la intención de cambiar la atmósfera con mi actitud. No hace falta mantener una actitud tan seria todo el tiempo. Haz una pausa para relajarte un poco. Realicé un ademán sin preocupación con las manos antes de encaminarme hacia mi habitación. Tras cerrar la puerta, me tumbé en la cama y sentí que el tiempo se dilataba sin límites. Una emoción constante y misteriosa habita en mi ser. Con calma y firmeza, su palabra se adentró en las mentes. Lily, ve al baño y dúchate, por favor. Es imprescindible que descanses un poco para recuperar fuerzas.
Al momento de comunicarse, inclinaba ligeramente la cabeza. A propósito, coincidí sin dirigir mi mirada hacia sus robustos brazos, los cuales se encontraban cruzados sobre su pecho. Siempre demostraba curiosidad por encima de lo que se requería de ella. No obstante, en el día de hoy lleva consigo una carga diferente. Caminé hacia el baño dejando la puerta entreabierta, algo que acostumbro hacer. Desde el principio, nuestra conexión se cimentó en una confianza que no necesitaba ser expresada. Al momento de girar la llave, dejé que el agua templada me rodeara con su flujo. Mientras el agua me envolvía, experimentaba la fusión de su temperatura con el torbellino de pensamientos que ocupaba mi mente. No podía evitar que su mente volviera una y otra vez a él, a las manos que me habían agarrado con firmeza hace poco tiempo. Y la gran sonrisa que parecía llegar hasta lo más profundo de mi ser con su brillo. Cada diminuta gota de agua parecía llevar consigo su presencia, su esencia, en mi entorno. Viajé a lo largo de todo el recorrido mientras la lluvia caía sobre mí, sintiendo la presión en mi cuello y hombros. Experimenté la expansión del calor a través de todo mi ser. Adelante, por favor. La imagen se apoderó de mis pensamientos, llenando por entero cada espacio de mi mente. Traté de centrarme en la sensación del agua y su sonido, pero su alegría y sus expresiones verbales continuaban resonando en mi cabeza. Más tarde noté un desplazamiento en la esquina de lo que podía ver a través de la pequeña abertura en la puerta. Observé a mi padre mirándome. La delicadeza de su semblante contrastaba con la leve sonrisa que se insinuaba, como si la presencia del otro individuo lo perturbara. En ese momento, mi corazón pareció detener su latido y respiré profundamente, sin tratar de esconder mi emoción. Recorrió suavemente mi piel, y en ese momento sentí algo diferente, como si su mirada impregnara cada poro con un calor recién descubierto. Al encontrarme con su mirada, me vino a la mente todo lo que habíamos vivido juntos como familia, lo cual se comunicaba de manera natural con solo un intercambio de miradas. Siempre hallé consuelo en la cálida y acogedora sonrisa que ella me regalaba. Aun cuando un pequeño se aproximaba hacia mí y expresaba con entusiasmo: «Eres la persona más maravillosa de todo el planeta, Lily». Aguardaba con calma la respuesta, confiando en que siempre sería positiva. En ese periodo, siempre encontrábamos ocasiones para gozar de momentos únicos en compañía. A menudo paseamos juntos por el parque, como si pudiéramos protegernos el uno al otro de todo lo que está más allá de nuestra propia burbuja. Disfrutaba mucho haciendo esos trayectos. Solíamos detenernos en la heladería Tingice, donde ella siempre mostraba una sonrisa y decía chocolate con un hoyuelo en la mejilla que resaltaba. Siempre elegía el chocolate, lo que se convirtió en una rutina discreta para nosotros cada vez que mi helado se derretía entre mis dedos torpes. Mientras mostraba una sonrisa sutil, empleaba una servilleta para limpiar la adherencia de mis dedos. Nunca hizo comentarios desfavorables acerca de mi madre, ni siquiera después de su partida de alguna manera. Consiguió comunicar que decidió seguir un camino diferente en su vida, uno que no le imponía restricciones. Aunque lo quería mucho, sabía que sus palabras no eran genuinas. Noté cómo cambiaba su rostro cada vez que mencionaban su nombre. El dolor que tuvo al ocuparse de mí. La madre se desvanecía gradualmente, como una sombra alejándose en el horizonte. Alguien que desapareció de repente y nos dejó solos. Me costaba entender cómo podía distanciarme de un hombre tan incrédulo en cuanto a la temporalidad. A pesar de que él nunca lo provocó, mi irritación hacia ella creció. Por el contrario, demostró amabilidad, a pesar de ocultar las cicatrices de su propio ser, las cuales se hacían evidentes en ese momento. En ese momento, me di cuenta del enorme impacto que tuvo en mi vida. Los cimientos de mi ser se construyeron con la compasión, la sonrisa y el cariño que recibí, mientras las corrientes de agua fluían a mi alrededor. Al detenerme, experimenté cómo la calidez de este éxito me abrazaba. Manteniéndose en proximidad, su sonrisa mostraba una discreta disculpa por plantear una pregunta en un momento tan íntimo, sin que su mirada vacilara en ningún instante. A pesar de sentir un ligero malestar por un instante, logré mantener la calma con una voz inesperadamente tranquila. Señaló que avanzara. Antes de dirigirse al baño, dudó un instante y me observó brevemente antes de apartar la vista rápidamente y agarrar un asiento cercano. Tomó una toalla y notó que estaba empapado por completo. «Déjame ayudarte». Mantuvo una actitud constante y fácilmente identificable, aunque noté un pequeño indicio de duda. Con cuidado se movió, como si estuviera preocupado por tomarme por sorpresa, y después comenzó a secarse.
Empecé a secarme con la toalla comenzando por mis hombros y brazos, deleitándome con su delicado roce que me resultaba familiar, al mismo tiempo, nuevo, una sensación complicada de explicar en su totalidad. Contemplé su rostro, en el que noté claramente los rasgos definidos de sus huesos y la solidez de su barbilla, provocando en mí una emoción poco común. Cada paso que daba estaba meticulosamente planeado y se movía con delicadeza mientras se adentraba en la sequedad del entorno. Mientras el agua recorría mi cuerpo, mi mente se tranquilizaba tras una jornada agotadora. Viví la sensación de adentrarnos en un universo donde las fronteras convencionales ya no tenían control sobre nosotros, la idea de que esta situación no era la adecuada. Se me ocurrió de repente. Aunque era incorrecto, le resultaba imposible dejar de mirar a esa persona. La forma que había visto varias veces ahora se veía completamente diferente. Los músculos definidos que se notaban debajo de su camisa resaltaban en comparación con su apariencia frágil. Los tatuajes que se dejaban ver bajo sus mangas captaron mi interés. Siempre había logrado mantener una forma física óptima, a diferencia de mí. Nunca antes había dejado que me descubriera de esa forma, hasta que mi corazón se detuvo y tuve la certeza de que él lo notó por un breve momento. Mientras sostenía la toalla, todavía sentía un frío intenso. Ambos se miraron fijamente. Aunque estaba prohibido, la impresión era que en ese instante la sociedad había ignorado sus reglas. Siempre me sentía protegida con su presencia, al igual que cuando era pequeña y se encargaba de mí. Comenzó a utilizar el secador en mi cabello. Comencé a notar cómo la rigidez en mi cuerpo se desvanecía. Mis dedos recorrieron con suavidad mi cabello, acariciando mi melena con tanto cuidado que no pude resistir cerrar los ojos ante la agradable sensación. El agua fluía con delicadeza desde mi cabello, al mismo tiempo que cada movimiento de sus manos parecía intencionado. Al sentir la prolongación del momento en que sus dedos rozaron mi cuello, experimenté una cálida sensación que se extendió por todo mi ser, generando una completa sensación de calma. Al liberarme de la pesada carga que cargaba sobre mis hombros, experimenté un alivio profundo al entregarme por completo al reconfortante roce de su caricia. La luz suave en el cuarto de baño generó la impresión de transformarse en un rincón separado, pequeño, aislado y distinto del resto del entorno. ¿Cuál es tu estado actual? De forma suave, planteó la pregunta en voz quedada. Sin moverme, pero cercano, asentí con los ojos cerrados. Aunque mi respiración se había calmado, mi corazón continuaba latiendo suavemente, como el murmullo de un pequeño insecto. Cada movimiento de sus manos comunicaba algo más que simple interés. Lo noté al tocarlo suavemente antes de continuar su camino. Después de un breve momento, me indicó que me relajara y me arropó con la toalla. Al contemplarlo detenidamente, lo observé al abrir mis ojos. La expresión de sus ojos mostraba afecto y empatía, lo cual me infundió tranquilidad. Quiero agradecerte por tu gentileza. Susurré con delicadeza al identificar el conocido sonido de mis propias expresiones. En sus labios se formó una sutil arruga, una expresión que siempre me había traído consuelo. No obstante, en este momento he descubierto algo más profundo, algo que no podía ignorar en los momentos de debilidad, similar a un sueño que sigue presente en la mente. Nos mantuvimos de pie, tan cerca que pude sentir cómo respiraban sin pausa, mezclando su aliento con el suave sonido del agua cayendo de mi pelo. Mis pensamientos se dispersaron, fluían sin restricciones, al igual que el líquido que nos rodeaba parecía haberse solidificado, generando un entorno íntimo y único para nosotros. Al cubrir mis ojos, noté una transformación en su expresión facial, algo novedoso para mí en ese instante, o tal vez algo que me había resistido a reconocer. No era solo cuestión de recibir cuidados o afecto. Se trató de algo con una gran profundidad que logró superar las barreras que había construido cuidadosamente en mi mente. Resultaba imposible identificar quién de nosotros cruzó la frontera primero, ya sea por mi actuación o por un suceso inevitablemente planeado. Antes de comenzar, percibí la aceleración de mi corazón en el pecho, la dificultad para respirar mientras mis labios se movían. En un breve momento, pensé que Germite se alejaría, sin embargo, en lugar de eso, colocó con delicadeza sus manos en mis hombros. Acto seguido, de repente me sentí atraída hacia él y respondió al beso. Aunque las condiciones no eran favorables, su comportamiento era sutil, como si buscara validar que entendía mis emociones. Cada pista del entorno material parecía desaparecer a nuestro alrededor. Reglas que trascienden fronteras, únicamente la abrumadora sensación que nos rodeaba, tan acogedora y envolvente como la neblina en el aire.
Una sensación desconocida y potente llenó mi pecho, algo tan intenso, irrefutable y abrumador que nunca había sentido hasta ese momento. La conexión y el afecto que sentí se fundieron en mi interior de manera natural, como el simple hecho de inhalar. Al momento de nuestra despedida, percibí cómo sus ojos se volvían más penetrantes, revelando algo que había guardado en silencio hasta ese instante. La voz tan suave de Camila se había vuelto más sombría, lo que me hizo darme cuenta de que era ella, dando cuenta de que nuestra conexión ya no sería la misma. Unas manos delicadas se apoyaron con ternura en mi cintura, generando una agradable sensación que invadió todo mi ser. Sin duda, en lo que respecta al significado de este momento, no fue caótico ni arriesgado como la espesa niebla envolvente que había experimentado antes. Resultó ser algo completamente diferente a lo esperado. Mis pulsaciones se armonizaban con las suyas y cada gesto de ternura reforzaba el vínculo que nos unía mientras lo miraba intensamente. Cada duda desaparecía por completo. Cada emoción guardada, cada sentimiento reprimido, ahora se liberaba sin límites. Sabía que él sentía lo mismo. Su mirada lo delataba claramente, mientras su pecho vibraba sutilmente. Dedos que se negaron a partir. Su mente estaba clara. Ya había pasado un tiempo desde que los efectos del alcohol se habían desvanecido. No obstante, ha aparecido una modalidad distinta de envenenamiento. Una intensa pasión nos envolvía por completo a los dos. Al acercarme, percibí que mi respiración se hacía más agitada. Tenía la certeza de haber interrogado con suavidad, su voz apenas perceptible y titubeante, como si temiera interrumpir ese delicado momento. Asentí con la cabeza, pero no fue la respuesta correcta. Coloqué mi mano sobre su pecho y percibí como su corazón palpitaba al mismo ritmo acelerado que el mío. Así es, totalmente de acuerdo. Las manos se elevaron, explorando las siluetas de mi ser con un roce suave, casi desafiante, como si tuvieran miedo de que pudiera esfumarme como la neblina al sol naciente. No obstante, estaba completamente despierto en todos los sentidos, lleno de vitalidad como nunca antes. Al salir del baño, el agua continuaba cayendo sobre nosotros mientras avanzábamos. El viento frío golpeaba nuestra piel cálida mientras él, con cautela y sin hacer ruido, me guiaba hacia su habitación. Acomodándome suavemente en la cama, sus acciones tranquilas y decididas evocaban a alguien realizando una ceremonia especial. Su mano recorrió mi rostro, acariciando con ternura mi mentón al inclinarse para encontrarse con mis ojos. Con un susurro lleno de emoción y profundidad, Camila expresó con intensidad. Me acerqué a él sin poder resistir ni siquiera la mínima distancia que nos separaba. La distancia que nos separaba era considerable. Ningún obstáculo nos impidió permanecer. Nuestros seres se unen en una sola entidad, no solo a través de un sentimiento, sino gracias a una comprensión compartida de algo. De forma extraordinaria, llevaba mucho tiempo allí. En la habitación, solo se escuchaba el silencio, roto únicamente por el suave sonido de nuestra respiración. A través de las cortinas, se filtraba una luz suave que generaba una sensación acogedora, como si no correspondiera a un instante concreto. La cama debajo de nosotros parecía un pequeño oasis distante, aislado del mundo exterior, mientras él inhalaba con intensidad y su aliento rozaba suavemente mi piel. Su actitud segura y amable parecía recordar cada faceta de mi ser. Cada uno de ellos enviaba señales a través de mi ser, despertando cada nervio con una sensación cálida. Mientras su rostro permanecía impasible, percibía el latido acelerado de mi corazón reverberando en mis oídos y retumbando en mi pecho. Nada más que un amor inagotable. Su expresión visual resultaba sumamente penetrante. En un momento de extrema fragilidad que trascendía lo meramente físico, sus dedos acariciaron los contornos de mi rostro. Deslizándose por mis mejillas y deteniéndose en mi barbilla, alcé la mirada para que nuestros ojos coincidieran, y en ese momento se inundaron de una comprensión mutua y callada. No existió ningún obstáculo que nos detuviera en nuestro progreso. Una vez más se inclinó, y en ese momento nuestro beso se volvió más profundo y apasionado, lleno de amor, tan intenso que sentí una punzada en el corazón. De forma intencionada, sus manos recorrieron mis hombros hacia abajo. Cada vez que me acariciaba y me hacía temblar, parecía entender a la perfección mis emociones, respondiendo con tanta ternura que me conmovió profundamente. La atmósfera se volvió cálida a nuestro alrededor, llena de una energía casi mágica. Cada paso se llevó a cabo con un propósito claro. Mientras tratábamos de capturar cada momento en nuestra memoria, en ese instante exacto, nuestra armonía y vínculo eran perfectos. Al recostarnos juntos,
Finalmente nos embargó una sensación de autenticidad. En el silencio que compartíamos, no había ausencia alguna. Era su voz la que se escuchaba por encima de todas las demás palabras. Mientras su mano descansaba suavemente en mi cintura, yo contemplaba con atención el techo, tratando de entender lo sucedido últimamente. Mis pensamientos se enredaron, atrapados entre la realidad y la hondura que se oculta en cada cosa. No obstante, no sentí ninguna emoción. Siento una profunda invasión de remordimiento y vergüenza al ver cómo la tranquilidad y el afecto que antes me rodeaban desaparecen gradualmente. Su semblante reflejaba una serenidad absoluta. No obstante, al cruzarse con mi mirada, los de él revelaron sentimientos más profundos. Me percaté de que entendía todo lo que no podía comunicar con palabras. Me pasó exactamente lo mismo. Susurró como si pudiera entender lo que yo pensaba pero no decía. Expresó dudas acerca de estar en lo correcto. No obstante, dejó la oración inconclusa. Era innecesario emplear términos incompletos. La totalidad de nuestra interacción se basó en gestos, contacto corporal y la forma en que nos miramos, lo que sucedió más tarde. Mientras observaba fijamente su mirada intensa, realicé preguntas con suavidad. Una mirada llena de ternura brilló en sus ojos y una sutil sonrisa se formó en sus labios al acariciar con dulzura mi cabello. No hace falta tener prisa. Manifestó que mantendremos el ritmo habitual, pero este momento será solo para nosotros dos. Las palabras que me expresó confirmaron que lo que habíamos construido juntos se mantendría como algo íntimo, un tesoro resguardado en secreto. Me acerqué a él y apoyé mi cabeza en su hombro. El ritmo continuo de los latidos de su corazón le proporcionaba tranquilidad. Entre las interrogantes planteadas sin respuesta, algo resultaba innegable. En este preciso momento, manteníamos un vínculo sólido que iba más allá de nuestra propia vida. El silencio que nos envolvía dejó de ser agobiante. Se convirtió en un fiel testigo de algo que resultaba incomprensible para los demás. Su mano se deslizó con delicadeza por mi cintura, confirmando que no estábamos en un sueño convertido en realidad, sino en una verdad que habíamos elegido abrazar con amor. Examiné minuciosamente su rostro en busca de indicios que corroboraran sus sentimientos, los cuales pude percibir en los sutiles surcos alrededor de sus ojos y en la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. Pregunté en voz baja si experimentabas arrepentimiento por tus acciones, luchando por pronunciar las palabras, mientras me miraba en el espejo con absoluta convicción. En mi comentario previo, especificaba que Lily no tiene participación en una situación específica. Al hacer su declaración, disipó todas las dudas restantes. Optamos por no hablar sobre lo que depara el futuro ni sobre nuestros planes, aunque presentí que este momento se grabaría en nuestra memoria para siempre. Con los ojos casi cerrados, sentí su respiración mezclarse con la mía, mientras el mundo a nuestro alrededor se desvanecía y se esfumaba. A pesar de la falta de certeza en su camino, mantuvo silencio. En este momento, una verdad se mantenía firme. Era completamente nuestro. Mis dedos trazaron el contorno de mi cintura, generando una agradable sensación que se propagó por todo mi cuerpo. El contacto de su aliento en mi piel me envolvió por completo, haciéndome permanecer en el ahora como un vínculo implícito que nos unió de una manera que parecía interminable.